en distintas editoriales y revistas, entre los que se destacan, como les mencioné, el libro de fraude fiscal, el libro sobre régimen penal tributario, sobre el delito de contrabando y sobre gestión judicial pública. Bien, luego de esta breve presentación, los voy a dejar con el doctor Boriski para que exponga su conferencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, Alexis. Gracias a Silvia, a las autoridades de la facultad, a Alejandro Taza. La verdad que siempre es un placer estar en Mar del Plata. Obviamente, estar mejor ahí, enfrente del mar, sin el problema del COVID. Pero bueno, esto nos muestra que a pesar de todas estas circunstancias podemos estar igual. Gracias a todos, todas. Hemos hablado la vez pasada sobre el Código Penal. No les voy a hablar del nuevo Código Penal, no los voy a cansar. Lo que sí me parece importante hoy es hablar del Código Procesal Penal, del nuevo sistema acusatorio, de este nuevo paradigma. También aprovechar la ocasión para discutir un poco de la problemática actual, que tiene que ver con las libertades, con las acordadas, toda esta discusión que se ha dado, si acordadas, si no acordadas, si es inconstitucional, qué dicen estas acordadas, de qué manera impacta. Hablaba con el doctor Taza en la previa a la exposición, que hay muchísimo más trabajo. En el medio hay Se congeló, Alexis, parece que... Sí, se congeló. Parece que perdimos conexión, ¿no? Sí. Ahí me está escribiendo. ¿Así? Fíjate si podés intentar otra vez, Alexis. Es justo. Acá, pero no... ¿Vos, Fede, lo ves en la lista? No. ¿No? Yo tengo acá un número, 167-628. Me parece que es ese, pero no estoy seguro. Todavía no pidió volver a ingresar todavía. Debe estar tratando de conectarse. ¿Le digo que se conecte otra vez? Sí. Acá está, a ver. ¿Está? ¿Aparece? No, todavía no. Ahí le avisé.
Alejandro, ¿alguna novedad? Perdón, no. Ahí le estoy escribiendo. Ok, No veo el último mensaje todavía. qué pena, Sí, justo recién comenzaba. pero así, abruptamente, ¿no? Me figura en línea, sí, pero no veo el mensaje todavía. Le dije que intentara nuevamente conectarse, pero no lo ha visto. O estará intentando, no sé. Capaz que tiene problemas allá de conexión. Conexión, sí, da esa impresión, como se quedó congelado. Acá está. Sí. Justo lo vi al doctor Marceliak, me parecía que era el doctor Boriski por su similitud, pero no. Me pareció, nomás, era un doble. ¿Dónde estás? Acá. Ahí está. ¿No? Doctor Boriski, ahí lo estoy viendo. Hemos recuperado la conexión, pero no escuchamos el audio todavía. Es que me lo bloquea, no sé por qué. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Pero era solo mi compu o todas? Creo No, que con usted, doctor, lo que perdimos fue señal, quedó congelado. Bueno, Pero ahora, bien, por lo menos pudimos Bueno. retomar. arrancamos. No sé dónde se cortó, no sé qué se Estaba escuchó. iniciando. Ok, Mariano, lo que se quedó fuera es otra vez la diapositiva. Claro. bueno. ¿Dónde era la opción? Compartir pantalla. ¿Dónde estaba? Abajo, justo en el centro. Tenés que mover el mouse. Sí. ¿Dónde está? Cambiar, probar. Move el mouse y te aparece Sí, una sí. barrita. Ahí está. Pasa que lo tengo achicado. Pucha, ¿dónde está? Estoy abajo. Grabar, participantes. Ahora ir agrando, pero no compartir pantalla no me aparece. Hoy te apareció. Sí. Sí. ¿Dónde estaba, me dijiste? En el centro, abajo. Lo que pasa es que yo el centro lo tengo al costado, el centro. La solapa que está debajo, donde dice, tiene que decir participantes, chatear, compartir pantalla, grabar. Yo si el WhatsApp, si el coso lo tiene usted, no lo pueden compartir usted. Ah, no, pues lo tengo que mover yo. No, Ok. porque el archivo lo tiene. Sí. No sé dónde está. Estoy abriendo la pantalla y no me aparece. ¿No te acordás cómo lo encontraste hoy? No. Igual que el sistema, configuración de audio. No. ¿Dónde estaba, me dijiste? Move el cursor, Sí. el mouse, y te Sí. tiene que aparecer una barrita de participantes, chatear, y ahí está compartir pantalla. Sí. Participantes me aparece, chat me Bien. aparece, grabar en esta computadora me aparece. Es lo único que me aparece. Qué raro. Sí. Donde dice share screen, al lado de chat.
En el medio. Recién ahora me apareció, listo, ya está. Ah, Y bien. ahora, ahí está. Bueno, listo, ahí está. Perfecto. Bueno, Ahí. ahora lo ponemos del principio. Pero no se me corta. Bueno, ¿listo? Sí. Perfecto. Bueno, alguno cualquier cosa me hace seña. Bien. Bueno, volvimos. Con el sistema acusatorio. Estaba acusando yo al sistema de jugarme esta mala pasada. Vamos a tratar de meterle pata, así podemos avanzar. Sistema acusatorio que se aplica tanto a nivel federal como a nivel provincial. Es decir, en la provincia de Buenos Aires puntualmente es útil y también es útil para varias provincias. Y si se puede aprobar para todo el país, va a ser útil para todo el país también. ¿Por qué es tan importante? Primero, en esta primer filmina vemos lo que puede ser uno de los puntos centrales o más importantes, que tiene que ver con un equilibrio, con una distribución equitativa en el poder judicial dentro del mismo expediente. Porque directamente el fiscal es quien se va a ocupar de la tarea de investigar y de la tarea de acusar. Es decir, esto que en el sistema federal sucedía dependiendo de la voluntad del juez, cuando el juez decidía pasarle el sallo al fiscal, o cuando decidía volver a tomar la batuta, o la sartén por el mango, como más le guste. Lo cierto es que ahora esa discrecionalidad ya no va a existir más. Porque directamente toda la tarea que tiene que ver con la recolección de prueba y toda la tarea que tiene que ver con la acusación, esa sí la sigue haciendo el fiscal, va a estar claramente diferenciada. Entonces, el fiscal no puede hacer actos jurisdiccionales y los jueces no pueden hacer actos de investigación o que impliquen la persecución penal. De alguna forma, separando y diferenciando claramente las funciones, logramos un equilibrio, una distribución equitativa en las tareas y en el poder en definitiva. Porque si el fiscal no acusa, ese va a ser un techo a partir del cual el juez no va a poder trasvasar ese techo fijado por el fiscal. Si el fiscal no acusa, el juez no va a poder condenar. Esto que se aplicaba a veces sí, a veces no, eran criterios de la Corte Suprema, el fallo Quiroga, el fallo Catonar, el fallo del Orio también vinculado ya más específicamente con la víctima, son fallos que establecían ese límite del acusatorio. Bueno, ahora es acusatorio de pura cepa, acusatorio establecido específicamente por la norma. ¿Cuándo se va a poder aplicar esto a nivel nacional? Ya se está aplicando a nivel nacional en algunos temas, en temas que tienen que ver con la prisión preventiva, la prisión domiciliaria, son 10 normas específicamente. Todas las demás normas, incluida esta, por ejemplo, todavía no se aplica a nivel federal nacional. Se aplica solamente en Salta, se aplica en Jujuy, y hay un sistema tendiente a la progresividad en la aplicación, es decir, que empiece a avanzar hacia otras provincias. Antes de que suceda todo esto del COVID, se había proyectado hacerlo Mendoza, se había proyectado hacerlo Santa Fe, para apuntar a esto. Y es uno de los puntos que tiene que ver justamente con cuándo se va a poder aplicar el acusatorio, que ya está aprobado. Es una cuestión de puesta en marcha en las distintas provincias. Bien. Ahí está. Vinculado con esta división de funciones, esta división de tareas, tiene que ver con el ejercicio de la acción. Porque si el fiscal es el único que puede impulsar, el único que lleva las pruebas, el fiscal es el que va a poder poner la marcha y la contramarcha. Es decir, la acción pública es ejercida por el fiscal, ahí funciona igual que en el sistema anterior, sin perjuicio de las facultades de la víctima. Ahora la víctima va ganando en espacio y en protagonismo. Obviamente, el fiscal estamos hablando de la medida que no dependa de instancia privada. Pero con esta clara diferenciación, la promoción de la acción queda en exclusiva mano del fiscal, quien puede, como dijimos, avanzar, pero también puede disponer de la acción. Hasta acá, la disposición de la acción eran criterios que surgían también de la jurisprudencia, de la
doctrina, algunas situaciones puntualmente establecidas en la ley, pero no definía taxativamente en el ordenamiento procesal cuáles eran esas posibilidades que tenía el fiscal para desistir o disponer, en su caso, de la acción penal, que ahora vamos a explicar un poco con detalle. Hay una nueva terminología, como todo sistema siempre tenemos terminología nueva. Ahora hay que hablar de legajo de investigación, vamos a ver que apunta a la desformalización, esos legajos los lleva el fiscal, que además, como siempre, tiene la obligación de motivar todos sus requerimientos, y probar en juicio oral justamente los hechos que fundan la acusación. Otro dato que voy adelantando que tiene que ver también con las novedades. Lo que sucede en instrucción sirve para llevar a juicio, esto ya lo sabíamos. Pero en el juicio solamente se va a poder fundar en lo que sucede en el juicio. Es decir, nada de lo que sucede en instrucción puede ser prueba útil para el juicio. A lo sumo, en el juicio, un testigo que no se pudo hallar eventualmente se admitirá por vía de excepción. Pero no se puede fundar la acusación del juicio en prueba de la instrucción, sino en pruebas del juicio. Es decir, aplicación, diríamos, casi pura de lo que era criterio jurisprudencial en Benítez de la Corte. Los principios de actuación del fiscal. Digo, el fiscal es el que acusa, el fiscal que se promueve la acción, lo dice la propia Constitución, artículo 120, y algunos principios que también ya surgían de la práctica, que estaban en la ley orgánica del Ministerio Público, ahora fuente normativa pasa a ser el propio código. Estos principios de objetividad, de lealtad procesal, es decir, el fiscal no puede acusar a cualquier precio, no puede decir acuso aún sin pruebas suficientes porque tiene un deber de objetividad. Eran principios que surgían, y obviamente de la mano con este principio de objetividad, el de lealtad. Eran principios que surgían de la ley orgánica del Ministerio Público. Volvemos al punto de la sistematización. Cuestiones que surgían dispersas de todo el ordenamiento jurídico y que ahora se focalizan y centralizan. Bien. Otra vez se cortó. Problema de conexión. Sí. Sí, de vuelta se congeló. Yo no sé, ¿me estás escuchando? Sí. Sí. Vamos a hacer un último intento a ver qué pasa. Si no, la vamos a tener que reprogramar en otras condiciones. Sí, porque no tiene buena señal. Me parece que ese es el problema. Ya le escribo. Me está escribiendo. Le estoy diciendo que intente nuevamente y si no, reprogramaremos una nueva fecha. Lamentablemente, pues los problemas deben ser de él, de conectividad. Claro, la otra alternativa que acá me lo comentan en el chat es que solamente hable solo audio, sin imagen. Eso requiere menos transferencia de datos y por ahí le funciona mejor así. La Si le podés pantalla, transmitir, claro, que solamente utilice audio y no video. y las filminas que tiene,
Sí, únicamente que no las pase. O que pruebe solo con filminas. Todavía no los veo los mensajes. Debe tener problemas de conexión. Sí, da toda la impresión, sí. Sí. Quizá. Acá también ya estamos viendo alguna alternativa por ahí. No sé si apagando no sé si será ese el problema, pero apagando todos los participantes las cámaras, quizás se pueda transmitir mejor. Acá apagando todas las cámaras de video. Me parece que el problema es de él, Alexis. Yo creo que sí, pero... Ahí lo vio. Ahí está viendo el mensaje. Ahí intenta. A ver. Está intentando, pero... Ahí lo tenemos de vuelta, nuevamente. Espera que tengo que compartir en la pantalla. No me va a ganar el sistema, ¿eh? Se los aseguro que no me va a ganar. Ahí está. Lo que pasa es que en Buenos Aires hubo una tormenta, pero no les puedo explicar la tormenta que hubo, y se cayó internet, o sea, toda la gente que estoy hablando, se le cae el sistema todo el tiempo, nada. Por eso es que se cae cada 2x3. Bueno, ¿estamos de vuelta? Sigamos nomás. Vamos, todos los que puedan apagar la cámara de video, esto va a permitir que transmita mejor el doctor. O sea, está medio volátil y me aparece cada tanto que hay baja señal, pero como le dije, no me la voy a ganar. Sigamos. Apagamos cámaras algunos, lo que podamos. Apagamos cámaras, por favor. Volvemos. Vamos con los criterios de oportunidad. Lo que tienen es el profesor muy perseverante, así que no los voy a abandonar, eso quédense absolutamente tranquilos. Voy a pelearla hasta que termine la clase. Bueno, disponibilidad de la acción. Ahí estábamos, en que los criterios que establece la ley ahora son criterios que están normativizados. Este es un dato que no es menor, porque a partir de ahora los criterios los establece la ley,
y tienen que ver con criterios para disponer de la acción penal, para tratar de apuntar a situaciones de crimen organizado, a lógicas criminales, que es la idea del nuevo sistema penal federal, y que las partes procesales obviamente son de aplicación para un montón de cuestiones que incluso se aplican hoy en día también en la justicia provincial. Y esos criterios son los criterios de oportunidad, los supuestos de conversión de la acción penal, conciliación, suspensión del juicio a prueba o del proceso a prueba, que es algo que ya estaba, un instituto que ya estaba vigente, que ya estaba previsto específicamente en el Código Penal. La diferencia es que ahora los vamos teniendo claramente establecidos. A ver, criterio de oportunidad, ¿qué significa? Significa el principio de insignificancia, es decir, aquellas situaciones nimias, aquellas situaciones donde, por ejemplo, puede ser una situación de un delito de poca monta, de poco valor, o de una no intervención trascendente del imputado en los hechos, eventualmente puede ser considerado como un criterio de oportunidad. Situaciones vinculadas con la pena natural, también específicamente previstos. Criterio de oportunidad, conversión de la acción, ahí ya el fiscal deja de intervenir. Conciliación, que es una de las novedades, los acuerdos amigables que presenta el nuevo Código Procesal, siempre con la debida intervención de la víctima, y suspensión del juicio a prueba. Obviamente hay límites, es decir, no se puede disponer de la acción ante cualquier tipo de situación. Hay situaciones en las cuales no es posible disponer de la acción penal, que son, básicamente, cuando interviene en el ejercicio vinculado con el hecho, de alguna forma, un funcionario público, en virtud de su cargo, de ese ejercicio funcional, son situaciones en las cuales no se puede disponer de la acción penal. Tampoco puede haber disposición de la acción penal cuando exista violencia doméstica, cuando exista situaciones de razones discriminatorias, es decir, cuando en virtud de determinadas cuestiones, incluso previstas en convenciones internacionales, en esas situaciones no procede la disposición de la acción. Por eso incluso establece una cláusula diciendo que además de todos estos supuestos, tampoco procede cuando resulten incompatibles con la previsión de instrumentos internacionales, leyes, y en su caso también criterios de política criminal que así establezcan las instrucciones generales de la Procuración General de la Nación. Pueden ser situaciones en las cuales proceda la no aplicación del criterio de disponibilidad de la acción, es decir, proceda el impulso de la acción, proceda la legalidad procesal cuando sea alguna de estas situaciones. Una de las novedades que también nos trae el Código Procesal, estamos hablando del Ministerio Público, son los auxiliares fiscales. El tema con los auxiliares fiscales que no tiene todo ese, son los que hoy actúan como fiscales ad hoc, fiscales que están designados por resoluciones del Ministerio Público Fiscal, es decir, no tiene el procedimiento de acuerdo al Senado, con todo lo que ello implica para un magistrado, sea fiscal o sea juez federal. ¿Cuál es la particularidad? Que actúan en un proceso, pero se encuentra discutido si tiene todas las mismas facultades que un eventual fiscal titular. Es decir, puede formular acusación contra el imputado en juicio, puede intervenir, y ahí empieza a jugar finito y empieza a ir un poco la jurisprudencia también. Han intervenido fiscales auxiliares. El punto de inflexión es que cuando sea el momento trascendental, que es la acusación, que es el alegato, ahí sí esté acompañando, o en su caso, el fiscal titular, que no quede exclusivamente en cabeza del fiscal auxiliar esa tarea primordial del Ministerio Público, que es justamente la acusación. Pero después, otro tipo de medidas de prueba, sí, obviamente, porque alguna función cumple, y es justamente alivianar esa carga de actividad del Ministerio Público Fiscal. Son los, como dijimos, hoy en día, que cumplen las funciones de fiscales subrogantes o fiscales ad hoc, que se están legitimando, normativizando a través del nuevo código. El Ministerio Público actúa codo a codo con las fuerzas auxiliares. De hecho, el nuevo código establece
todo un mecanismo de técnica de investigación, justamente para delitos complejos, hay nuevas técnicas de investigación criminal, se habilitan todos estos institutos para un conjunto de delitos, no solamente los de estupefacientes, me estoy refiriendo colaborador eficaz o arrepentido, agente encubierto, entregas vigiladas. Todas estas técnicas especiales están en un capítulo especial en la parte de la prueba del Código Procesal Penal Federal. Y la posibilidad de actuar de consumo con fuerzas internacionales, con el auxilio de las fuerzas de seguridad, máxime que ahora el fiscal es quien, sin ninguna duda, tiene a su cargo, digo ninguna duda porque no va a ser una tarea que pueda compartir, como a veces sucedía en el código actual, en lo que tiene que ver con la recolección de la prueba, que va a estar exclusivamente en cabeza del Ministerio Público Fiscal. Volvemos con la terminología nueva, siempre código nuevo, terminología nueva. Y ahora vamos a denominar a la instrucción de ahora en más en la investigación penal preparatoria. ¿Sí? Esta es la nueva declaración. El principio general es el de la desformalización. La idea, siempre los mismos requisitos para un testimonio, con los juramentos, de decir verdad, específicamente como lo establece el código, de la misma forma en el nuevo código procesal, en el marco de una investigación que está a cargo del fiscal. Ya no es una delegación, sino él está a cargo y él es el que está tomando toda la prueba como propia, no como prestada de una delegación, ¿no? Y el principio es la desformalización, el principio es la oralidad, el principio es el contradictorio, siempre con intervención de las partes, siempre con intervención de la víctima, ¿sí? Como les dije, las novedades más importantes son lo vinculado con las técnicas especiales de investigación, los acuerdos de colaboración, también específicamente legislados, con un mecanismo y un procedimiento de validación ante el tribunal. Y ese tribunal es el que, según la función que cumpla, porque ahora ya no vamos a hablar más de los jueces de primera instancia, de los jueces de cámara, como estamos acostumbrados, es decir, no denominamos a los jueces por el cargo que tienen o la instancia en la cual revisten. Esta es otra novedad. A todos no pasa, pasa con los jueces de la Cámara, pero también de apelaciones, pero también pasa con la Cámara de Casación. El código, la nueva denominación es la función que cumple. Una función de revisión, antigua, digo antigua el día que el código esté aprobado, ¿no? Que es la función de Cámara de Apelaciones, ahora es función de revisión, ¿sí? Que a su vez hay doble tarea, porque el clásico juez de Cámara de Apelaciones va a tener una etapa de control de la acusación, ¿sí? Y una etapa de función de revisión. Estas serían las tareas más importantes. En esas funciones, básicamente está cumpliendo, en el control de acusación es como lo que hoy sería la etapa intermedia, el paso de la etapa de instrucción a la etapa de juicio, que para evitar esa, vieron que hoy sucede, multiplicidad de instancias de impugnación, que viene la apelación del procesamiento y la apelación de la nulidad y la apelación de el sobreseimiento, por suerte de la autoevaluación a juicio no, porque ya sería el colmo, ¿no? El código ya dijo, no, hasta ahí llegamos, eso ya es por simple decreto, una vez que se establecieron todas las oposiciones, pero todas esas vías de impugnación se concentran en única instancia de impugnación, única, no hay más la apelación, la nulidad, única, y una etapa de control de acusación, en la cual se centraliza todos los vicios que eventualmente pudiera haber, y se centraliza toda la prueba que eventualmente se va a presentar para la etapa de juicio. Y después en esa instancia de impugnación, ahora no se dice más recurso, ahora se dice impugnación. En esa impugnación que se presenta, lo que hace el juez de apelación es una función de revisión, ¿sí? Con los criterios de apelación del antiguo código. Y cuando quien analiza lo que sucede en el tribunal oral es la Cámara de Casación, es función de revisión en casación. Es decir, que la función de
de revisión se divide a secas, que sería la apelación clásica, y función de revisión en casación para la función de la Cámara de Casación. Básicamente con los mismos motivos. Ahora vamos a ir detallándolos. Básicamente, hay uno que está controvertido, bien controvertido, que es cuando se trate del fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmaba una prisión preventiva, una excarcelación, un autoequiparable definitivo, que sabemos que por dinuncio y la jurisprudencia de la Corte Suprema, previo debía pasar por la Cámara de Casación antes de acceder a la Corte Suprema. Bueno, en el listado de las funciones de revisión en casación no incluyó las equiparables a definitivas. Entonces, está controvertido si contra el fallo de la Cámara debe presentar recursos directamente extraordinarios para ir a la Corte o aplicar la doctrina de dinuncio. Controvertido porque la ley no lo enuncia y ahí seguramente habrá algún nuevo fallo, de los fallos que están sucediendo en Salta y en Jujuy, que es donde se aplica, habrá algún nuevo dinuncio aplicable para estas situaciones y que diga, no, tiene que pasar por la Cámara de Casación, porque es la clásica doctrina de Corte de delegar en quien puede más, puede lo menos, no puede llegar a la Corte si previo no pasó por la instancia anterior. Entonces, pasamos en limpio. Quiero terminar esta función de revisión para después sí, voy un pasito para atrás de casación y quiero mostrarles también la etapa de juicio. Entonces, casación, función de revisión de todas las impugnaciones contra las decisiones de los tribunales federales, los tribunales penal económicos, de los conflictos de competencia, ¿sí?, generados entre esos tribunales, de los procedimientos de excusación, de las quejas por retardo de justicia, de la revisión de sentencias condenatorias firmes, esa era la función también histórica de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación entonces tiene un doble perfil, uno penal, estrictamente diquelógico de los recursos, y uno extraprocesal vinculado con la uniformidad del criterio vigente. Uno procesal y uno extraprocesal de unificación de la jurisprudencia. Esa es la tarea, que puede ser en forma unipersonal o colegiada, según algunos temas. Quiere decir que si son temas vinculados con la probation, si son temas de juicio abreviado, temas de recusación, unipersonal. Salvo que la Cámara de Acuo haya tomado intervención en forma colegiada. Si interviene en forma colegiada, el superior interviene también en forma colegiada. La función extraprocesal es la función de unificación de la jurisprudencia. Esa es la histórica y clásica función de la Cámara Federal de Casación Penal. Entonces, la Cámara revisa todas las decisiones adoptadas por los tribunales federales, por los tribunales de juicio, básicamente con sentencias definitivas. Las equiparables está esta cuestión que como no las enuncia aquella reforma del año 2008, 2009, que vino después de Casal y después de Giroldi y después de Inuncio, está ahí en una cuestión intermedia. Yo creo que a la larga la Corte va a terminar diciendo que pase por casación, porque no va a aceptar cuestiones que la casación, sobre todo en la justicia federal, no tomó intervención previa. Mejora, me parece a mí, en un punto, el fallo del nuevo código de los fallos de la Cámara de Casación, porque establece claramente cuáles son los motivos. Vieron que en el sistema actual tenemos los motivos de casación adjetiva y los motivos de casación sustantiva, ¿sí? La errónea interpretación de la ley o la inobservancia. Pero después fue la casuística la que fue diciendo cuándo puede específicamente ser materia de casación. Bueno, ahora el nuevo código define, dice, inobservancia de garantías constitucionales, inobservancia de la ley sustantiva, prueba ilegalmente incorporada al proceso. Cuando no se hubiera respetado la cesura del debate, porque ahora el nuevo código, otra de las novedades, es que divide el juicio en dos. Esto es cesura del debate. Un juicio de responsabilidad y un juicio de determinación de la pena. Cuando no se hubiera cumplido con esa división de etapas, también es causal. Y otra de las novedades, y acá el doctor Taza no me va a dejar mentir porque son cuestiones de algunos años más atrás en el tiempo, la cuestión vinculada con la revisión de sentencia. El código tenía una deuda porque decía que había que esperar la sentencia firme si se dan determinadas situaciones, una ley penal más benigna, etc. Entonces, había que esperar que esté la sentencia firme. Pero si uno ya advertía
que se podía dar alguna hipótesis, tenía que esperar a que ella suceda, lo cual era un absurdo, porque si hoy en día ya advierte que hay supuesto revisión de sentencia, ¿para qué voy a esperar ese momento? Entonces, el código advierte como motivo de casación que cuando vislumbre que se dan algunos de los motivos que pueda ser causal de sentencia de revisión, también lo ubica entre los motivos de casación. Otra novedad es que distingue motivos para la condena y motivos para la absolución. Divide, usted señor acusador puede impugnar por estas causales, y usted señor defensor por estas otras. No están todos en una misma bolsa de decir, estos son los motivos, y venga quien quiera el mejor postor, sea acusador o defensor, y utilice estos motivos. No, usted, si va a impugnar una condena, usted defensor, tiene estas causales. Y usted acusador, si viene a impugnar una absolución, tiene estas otras causales. Ahí claramente el código distingue los ejes de las distintas partes del proceso. Otra novedad, que algunos, tal vez colegas, no sé si, acá me hago ya más cargo de la tarea propia, les gusta o no, es el colegio de jueces. Después de tantos años en el Poder Judicial, muchos de nosotros que está hace muchos años, uno con lo bueno y con lo malo, se va acomodando con los compañeros de sala. ¿Sí o no? Uno tiene los compañeros de sala que ya conoce con las cosas buenas y con las cosas malas. Y uno genera cierto acostumbramiento. Bueno, este código quiere sacar ese acostumbramiento. No quiere los compartimentos estancos. Y ahí nace el concepto de colegio de jueces, una especie de pool de jueces. ¿Vieron como el pool para llevar a los chicos a las distintas actividades? Ahora suspendido por el COVID. Bueno, así es el colegio de jueces. Hoy usted le toca con este, después le toca con este otro, hoy le toca un impersonal. No hay compartimentos fijos, ¿sí? Es decir, hay un agrupamiento en un determinado tribunal, y hoy, por ejemplo, yo salí sorteado para un caso que tengo que resolver una sentencia de Salta. Me toca con el juez tal y con el juez tal. Me toca con el doctor Jacobuzzi y me toca con el doctor Maíquez. Y después me toca con el doctor Hornos y me toca con la doctora Catucci. Y así le va tocando a cada uno integrar en las distintas situaciones. Se apunta a esos principios generales de la imparcialidad, de que no exista conocimiento preexistente, y esa es un poco la idea de esta rotación. Esta es la flexibilidad en la organización que trae el código y que se va a poner en práctica para la Cámara Federal de Casación Penal y para la Cámara Nacional, y después el día de mañana, cuando entre en marcha, para la Justicia Federal. Es otra novedad también, a ver cómo funciona. Seguimos con las novedades. Parece un mercado en el cual tenemos ofertas, tenemos novedades. Hablamos del Colegio de Jueces como una de las novedades, y hablamos también de la oficina judicial, la OFIJU. ¿Qué es la oficina judicial? Si uno tiene que analizar de los colegas de los jueces, fiscales, magistrados, que nos toca integrar la función judicial, y uno se pregunta cuando termina el día, bueno, a ver, ¿qué hice hoy? Bueno, hoy firmé esto, hoy me ocupé de esto, hoy resolví este caso, este otro. Bueno, pero de mi tiempo, ¿cuánto tiempo le dediqué a la sustancia como juez? La sustancia, digo, a resolver el caso, a analizarlo, a tomar la decisión de varios casos que uno tiene. ¿Cuánto tiempo le dediqué a ver qué problemas tengo de personal? ¿Cuánto tiempo le dediqué a la agenda? Es decir, ver si puede puede no la audiencia, la indagatoria, el procesamiento, la audiencia de cámara. ¿Cuánto tiempo le dediqué a la agenda del tribunal? ¿Cuánto tiempo le dediqué a los efectos, a atender a las partes? Bueno, el objetivo de la OFIJU apunta a todo esto. Que el juez se va a dedicar exclusivamente a la función jurisdiccional. Y que la OFIJU, la oficina judicial, se va a dedicar a la tarea administrativa. Fijar audiencia, pero la fija directamente. Es más, no le pregunta al juez. Viene, ese día uno llega a su juzgado, o a su cámara, o al tribunal, y se entera, porque viene alguien y le va a decir, mire, usted tiene estas audiencias fijadas, o fijadas para tal día. Entonces, también con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque a veces también se critica mucho porque desde la fijación de una audiencia de un tiempo también se genera especulaciones sobre los tiempos de los expedientes, los tiempos de... Entonces, acá va a ser alguien administrativo puro, que va a tener una agenda
y que esa persona administrativa va a llevar esa agenda del tribunal. Convengamos, yo tuve una audiencia la semana pasada, me preguntó, siempre empezamos dulcemente, me preguntó si podía la semana que viene. Dije, sí, obviamente. Aparte es una decisión de usted, doctora, usted es la directora de la oficina judicial. Pero bueno, un poco al principio también va buscando esa cortesía, pero la lógica es que el juez se desprenda de las tareas administrativas, con todo lo que implica a nivel agenda, con todo lo que implica a nivel efectos, lo firma, lo devuelve, se ocupa, comunicaciones, pero no que el juez le esté dando la orden, como sucede muchas veces en la práctica, uno toma una decisión y el secretario por disposición, no, directamente ni se ocupa el juez, no es tarea jurisdiccional. Tiene que hacer su reglamento, tiene que hacer sus informes, sus reuniones periódicas. Va a haber un director de oficina judicial en cada provincia, y ahí va a generar una red del director de la oficina judicial central, con los distintos directores, para todo este tipo de tareas vinculadas con la disposición de la sala de audiencias, porque ahora vamos a tener un movimiento mucho más intenso, porque va a ser todo oral, todas audiencias, y todas estas tareas en cabeza de la UFIJU, convenios con organismos públicos. Por ejemplo, el otro día que hice una audiencia con Salta de un caso, de una impugnación, coordinar la logística, coordinar la parte operativa, la parte de computación, de grabado, de cómo se coordina con todas las partes. Bueno, toda esa tarea, la oficina judicial, en la parte tecnológica, en la parte de capacitación, hay un presupuesto, estrategias de comunicación, en fin, una tarea nueva, es un nuevo organismo que le impide al juez, no solamente lo descansa en esta tarea, sino le impide incluso tener injerencia en todo este tipo de cuestiones. Ahí les mando copia de algunos procesos, de algunos protocolos que ya está trabajando la Cámara de Casación, vinculados con metodología de trabajo, tiene distintas áreas que van resolviendo todos estos temas. Bueno, esto era un poco lo que le quería, estamos medio con los tiempos juntos, no, más o menos venimos bien. Les propongo, a ver qué te parece, Alejandro, 5 minutos, mini descanso, la gente tiene que ir pensando las preguntas que eventualmente tenga. 5 minutos, pongo el otro PowerPoint y después hacemos todas las preguntas juntas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Esperemos seguir teniendo la misma conectividad que hasta ahora. Venimos al galope, me van siguiendo, se entiende, se va escuchando todo. Perfecto, clarísimo, Mariano. Bueno, me alegro. Entonces, 5 minutos, exacto. Necesidades fisiológicas, café, lo que cada uno quiera, y volvemos en 5, ¿les parece bien? Perfecto, Mariano. Nos vemos en 5. Yo voy poniendo el PowerPoint. Bien. ¿Venimos bien, Alexis? Sí, Mariano, mucho mejor, bueno, porque cortamos todas los videos de los participantes, entonces se ve que transmitís, o mejoró la señal en Buenos Aires. Qué bueno, me alegro. Pero viene bien. Sí, me alegro. Entonces, volvemos a buscar el otro archivo. El otro archivo que volvemos a ver dónde encontraba. Acá está. Ya lo encontré. Compartir pantalla. A ver, vamos de vuelta. A ver. No. Entonces, lo doy de baja. Y ahora. Bueno, entonces. Desde el inicio.
Bueno, Ahí está. yo estoy, ¿eh? Bien. Cuando vos me digas, Alexis, Sí, sí, cuando quieras, están todos conectados, así que hacen ¿Todos todos conectados? pulgarcito. ¿Les parece bien que seguimos? Dale, Mariano, si estás en condición. adelante, sí, sí. Perfecto, aprovechamos. Dale, Bueno, la médula del nuevo proceso penal va a ser el juicio. Esto que ya era remanido, que ya era dicho con el Código Procesal Penal de la Nación, el Código Levene, la idea es ponerlo en la práctica, porque con el Código Levene también se hablaba que el centro, pero la práctica demostró del año 92 a la fecha que el nudo del proceso se lo lleva la instrucción. Y ahí no le vamos a echar la culpa a los jueces, que la sociedad nos castiga, que nos hace el cacerolazo, etcétera, etcétera. Porque también el código habilita hacer todo tipo de apelación e impugnación, y eso no es responsabilidad de los jueces. El código permite también todo un espectro de situaciones que alarga muchas veces el proceso. No estamos criticando ni cuestionando, estamos diciendo que son posibilidades que da, y eso se lleva mucho tiempo de lo que sucede en la etapa de instrucción. Acá se centraliza en una única audiencia, y eso va a cortar, incluso establece plazos mucho más abreviados. Y el juicio, que es la médula, supuestamente ahora sí en el acusatorio, antes teníamos la excusa que era el código mixto, en este acusatorio ya no tenemos excusa que sea la médula, trae algunas novedades. La primera novedad es que el juicio se divide en dos etapas. Está la etapa de la responsabilidad y la etapa de la determinación de la pena. Y eso se llama cesura del debate, es decir, una división en dos etapas. En la primera, el objetivo es establecer el hecho, la existencia del hecho, la calificación, la responsabilidad del acusado. Hasta ahí llegamos. Si el veredicto es de culpabilidad, pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de la determinación de la pena, con otra audiencia, con un plazo, 48 horas, otra audiencia, de la modalidad del cumplimiento, del lugar del cumplimiento, es decir, una audiencia que se discute los hechos y la culpabilidad del autor, y una audiencia que se discute solamente la pena. Y llegamos a la segunda etapa si pasamos la primera. Si termina veredicto no condenatorio, no hay segunda etapa. Y a su vez, determinación de la pena penal propiamente dicha, y si hubiera condena civil, también de la sanción eventualmente civil. Pero dos etapas claramente diferenciadas. El juicio tiene una organización. ¿Quién la organiza? La oficina judicial. Para eso está la oficina judicial, para organizar la logística. Yo creo que a la larga esto va a ser bueno. Si logramos profesionalizar, nosotros sabemos, los que estamos en la magistratura, que gran parte del tiempo lo consumimos con cuestiones no jurídicas, cuestiones organizativas, de audiencia, de logística, de si está la sala de audiencia, de si está grabando lo que está sucediendo, de si el colega está, si no está, si toda esa logística se va a ocupar la oficina judicial. Toda esa logística se va a ocupar de cuándo, cómo, si se suspende, si vino el abogado, si el abogado, muchas veces las audiencias no se hacen no por culpa de los jueces, esa audiencia no se hace porque el abogado presentó un escrito, se enfermó, bueno, toda esa logística de ocuparse, de resolver, de generar los espacios, el juez se olvida, el juez llega, le dan la agenda y le dice, mire, usted tiene esto. Ahí se van a ver los directores de oficinas judiciales que ponen 10 audiencias en un día, 15 audiencias, ahí va a haber otra cuestión, ¿no? Pero bueno, será cuestión también de establecer cantidades. Por ejemplo, no fije más de 10 en un día, bueno, eso se puede establecer en función de la capacidad humana que tiene un ser humano para una cantidad de audiencia que eventualmente pueda. Bien, se hacen los sorteos de los jueces que habrán de intervenir, se fijan los días, se fijan las audiencias del debate, se establece un plazo, ¿sí? Entre un mínimo y un máximo, y se fijan la audiencia del debate, y tienen algunos criterios similares al juicio oral, es decir, de continuidad. Uno de los pilares es la continuidad. Y acá tenemos otro dato. ¿Qué hacemos los jueces hoy que también? Hoy estoy de la corporación de los jueces, pues nos castigan tanto por todos lados, que bueno, en algún lugar lo tenemos que defender. Tiene que ver con el encaballado de juicios. Vieron que hoy hay un juez que está en un juicio, y en paralelo hace otro, y en paralelo hace otro. Es decir, juez que está en paralelo en varios juicios. ¿Por qué? Porque no todos los tribunales están integrados, porque hay vacantes, porque hay que hacer los juicios. Entonces,
el concepto del nuevo código es, usted no puede estar haciendo 2 juicios al mismo tiempo. Usted empieza uno y lo termina. No puede empezar uno, mete una audiencia de uno, mete una audiencia de otro. Usted empieza uno y lo termina. Usted se tiene que concentrar en el juicio, que va a tener que ser con menos tiempo, pero usted se concentra en ese juicio hasta que termine. Este principio de continuidad, sin intercalado, obviamente va a exigir una ocupación plena de todos los tribunales, porque si no, no se va a poder cumplir. O sea, este sistema presupone varias cosas. Presupone presupuesto, valga la redundancia, para tener toda esta logística de oficinas judiciales, salas de audiencias. Presupone presupuesto y presupone ocupación plena. Presupone que todos los tribunales están integrados. Porque si no, no se puede dar que el juez, porque si no, si un tribunal está vacante, no puede hacer los juicios de ese tribunal. Con esto de que el juez no puede estar saltando de uno a otro, que sucede hoy en la práctica. Incluso jueces que van de una provincia a otra, ha habido en la justicia nacional federal accidentes de jueces que estaban yendo de un tribunal a otro para empezar un juicio y terminar en otro juicio, etc. Bueno, se recibe todo, como sucede en el juicio actual, se citan las partes, se dispone todas las medidas necesarias para la organización, para llevar adelante el juicio. Si es juicio complejo, tiene algunas particularidades, esto de que puede haber un juez sustituto, algún plazo un poquito más extendido. Y otra novedad. Actualmente nosotros tenemos plazo para dictar la sentencia. Bueno, con el código nuevo, el principio general es no hay mal plazo. Termina y la dice la sentencia. Si es una cámara de apelación, el juez de función de revisión, o incluso de la Cámara de Casación, dice el código en forma inmediata. O sea, usted termina y no se lee, se cuenta y se graba. Esa es otra de las novedades. Que uno a veces se envicia, porque como puede escribir, escribe y cita y baja los libros. Bueno, no más. Termina y dice. Puede tener los antecedentes, si es tribunal colegiado, pasa, libera, me pasó la semana pasada, deliberamos, en media hora volvemos, y hay que contarla. Si llega a ser un caso muy complejo, tiene un plazo de hasta 20 días máximo, en los casos súper complejos. Pero la idea es la oralidad como uno de los principios fundamentales. Como les dije, los pilares tienen que ver con todos estos... perdón, hice lío. Perdón, ya solucionamos. Vamos a la computadora. Ahí está. Los pilares, como les dije, son básicamente la inmediación, la publicidad y la oralidad. Todo en la audiencia y todo oralizado, nada de papeles, todo público, todo transparente, todo comunicable, todo con intervención, no se restringe, salvo que la disposición de la sala lo impida. Pero hay pilares que son una constante, incluso se enuncian al comienzo del código. La continuidad es otro de esos pilares fundamentales, la inmediación, la publicidad con todo lo que esté sucediendo, la oralidad, todo se discute, todo se sustancia con las partes en el mismo momento. Por supuesto que hay excepciones que tienen que ver con, por ejemplo, desde personas que por algún motivo no pudieron ir, extremadamente excepcional y fundado, que se pueden excepcionalmente leer o incorporar, pero tiene que ser la excepción como única prueba, no como principio general, porque dijimos que es un límite justamente la incorporación de prueba de la instrucción. Eventualmente, la prueba documental o de informes también puede ser, obviamente, una excepción, y tienen que ser casos muy excepcionales, que hubieran fallecido, algún tipo de incapacidad, se ignora la residencia, algún motivo que sea de imposible superación para declarar en juicio, y siempre por vía de excepción. La continuidad es otra de las características, no se interrumpe, es por vía excepcional este plazo de los 10 días, la idea es que termine el juicio, que empiece y que termine, ¿sí? Se puede suspender cuando tenga que ser algo también excepcional, hacer algún acto fuera del tribunal, alguna cuestión previa, no comparecer a algún testigo,
algún juez fiscal se enfermó y no pueda continuar y se establece un plazo máximo, y todo comprobable mediante algún dictamen médico forense. Es decir, es muy taxativa la ley, quiere apuntar a que empiece y que termine el proceso y que sean muy excepcionales las causales de suspensión del proceso, ¿sí? Incluso establece plazos que no pueden postergarse también, salvo excepción, que están taxativamente enunciadas, que son las que indica la filmina. Es decir, la idea es apuntar a que el juicio empiece y termine. Los juicios complejos tienen un poquito más de exceso para el cumplimiento, y eventualmente está el cuarto juez, si se extendiera ese plazo de incapacidad que pueda llegar a haber tenido algún magistrado por algún motivo particular de salud, etc. En el debate, si la prueba no se solicitó, afuera. Si la prueba de instrucción, afuera. Es decir, muy restrictivo para incorporar prueba en el juicio. Por eso la producción se tiene que dar dentro del debate mismo. La discusión final, la de los alegatos, no se puede leer, obviamente, tal como formalmente sucede en el código, pero ahora sí es en la práctica, no se puede leer. Puede haber derecho a réplica, siempre obviamente la última palabra va a estar en cabeza de la defensa. Hay que hacer litigación y curso de oratoria. Va a ser muy exigente lo que tiene que ver con toda esta parte de expresar claramente cuál es su petición, de oralizarlo, de verbalizarlo, no se puede tener ningún papel, no se puede estar leyendo, y el tribunal va a convocar a un día en un momento, para un horario para la lectura, pasa a deliberar, y de lo que delibera es de la responsabilidad, no sobre otra cosa, penal y eventualmente civil. Los magistrados que eventualmente tomen la decisión manifestarán cuáles son todos estos motivos de la decisión que se está adoptando. Me pasó la vez pasada que un colega quería decir algo, hablo, y el colega quería decir algo, y aclara lo que el colega quería decir. Es decir, es más informal, no tiene la cosa sacramental, el tribunal pasa a leer el veredicto, no se lee nada, y quiere decir uno al presidente algo, y quiere decir el colega otra cosa, se dice, no hay ningún problema. Superada la etapa del veredicto, pasamos a la otra, que es la de la determinación de la pena, con toda la prueba que se haga dentro de un plazo, dentro de las 48 horas, y ahí también la prueba vinculada con la determinación de la pena. Si hubiera acción civil, también vinculado con este aspecto, y que tiene que ver con un fallo que va a determinar todos los alcances de las particularidades, los fundamentos de la pena, de eso se va a decir, el cumplimiento, el lugar también. La sentencia tiene que guardar absoluta correlación entre acusación, hechos, pruebas, es decir, el límite de la congruencia a los fines constitucionales es algo que específicamente ya nos está marcando el artículo 307, el límite de la acusación, ¿sí? También marca el techo, específicamente lo establece la ley. Si no acusa, no hay posibilidad de que el tribunal condene, y en su caso deberá absolver. Lo mismo con las penas también, que no pueden ir por encima de las solicitadas por la acusación. En la apreciación de la prueba se mantiene el criterio de la sana crítica, racional, la experiencia, la lógica, el sentido común. No puede fundarse la condena en prueba de la etapa de instrucción, ya lo hemos visto, es muy tajante que tiene que ser en base a la prueba del debate, incorporados conforme al procedimiento de la Constitución y los instrumentos internacionales. Incluso es causal de casación, prueba ilegalmente incorporada, taxativamente es motivo de casación para impugnar en casación. Es otra de las novedades. Las sentencias, como les dije, pueden ser impugnadas si se alega la inobservancia de algún precepto constitucional, si se hubiera aplicado erróneamente la ley penal, si careciera de motivación, si se basara en prueba ilegal, o si hubiera omitido la valoración de prueba decisiva dirimente, o se hubiera valorado prueba inexistente. Es decir, establece uno por uno, desagrega lo que hoy son los motivos de casación sustantiva y adjetiva, acá lo desagrega en situaciones específicas y particulares. Incluso si se hubiera valorado erróneamente prueba,
si no se hubieran observado reglas vinculadas con la acusación y la sentencia, si no se hubiera respetado la cesura del debate, esta distinción entre las dos etapas del juicio, y si se diera alguno de los supuestos de sentencia condenatoria firme, ya permite anticiparlos como motivo de casación. Por otra parte, están las causales de la sentencia absolutoria, es decir, usted, señor defensor, por esto, y usted, señor acusador, por esto, si se alegara inobservancia del derecho de la víctima, específicamente previsto, errónea interpretación de la ley, si careciera de motivación suficiente, y si no se cumplieran eventualmente los requisitos de la sentencia también como causal de casación. El trámite es bastante sencillo, bastante similar al que tenemos hoy en día. Hay que presentar todo en forma autónoma y en forma autosuficiente, acompañando traslado, copia para todas las partes. Incluso cuando hubiera más de uno, deben concurrir todos a la audiencia. Se graba por medios audiovisuales, se ocupa la dirección de la oficina judicial de toda esta tarea vinculada con la logística, y es quien debe mandar copias, notificar a las partes, avisar a los jueces. Digamos que acá cumple un papel fundamental lo que tiene que ver con la oficina judicial. Hay una audiencia específica en la cual se va volcando toda esta cuestión. Es función de los jueces en la audiencia de impugnación generar el contradictorio. Es decir, primero les voy a dar otro dato, presentar a las partes, porque se presenta, usted, en vez de que el juez esté diciendo, mire, usted esto, usted lo otro, presenta a las partes, usted quién es, así es como una especie de más amigable, en los términos no tan formal, por eso hablamos tanto de la desformalización, y generando el contradictorio, generando esa contienda, y el juez sin preguntar. Eventualmente alguna pregunta aclaratoria, porque un error específico que se advierte manifiesto, pero el juez no puede estar tirando agua para ninguno de los dos molinos, de ninguna de las dos partes, y eso es un poco la función que va a tener en esta audiencia. Va a fijar el plazo para resolver en forma inmediata, en su caso hasta 20 días, si es un caso más trascendente, más importante, más complejo, sino en forma inmediata. Y hay algunos principios, obviamente el del doble conforme, específicamente establecido, prohibición de reenvío, ya no más, mire, le anulo y le mando para que usted dicte otro fallo, no puede reenviarse, hay que adoptar la decisión en un sentido o en otro directamente del tribunal que cumple la función de revisiones, otra de las novedades que ya limita el reenvío en el nuevo código. Bueno, hemos más o menos ahora sí cumplido, habíamos prometido y cuarto y 20, tuvimos que apurar un poquito en función de esos cortes que tuvimos, pero la idea era mostrarles el acusatorio que se está aplicando aún hoy en día se está aplicando no obstante COVID. El COVID ha generado una multiplicidad de casos que se están presentando más allá de lo habitual, por eso es que la Cámara ha dictado estas acordadas, en las cuales lo que ha hecho la Cámara fue establecer criterios, establecer estándar de determinados casos de menor entidad, de menor lesividad, de delitos no violentos, de personas en situación de riesgo, de mujeres embarazadas, ante la eventualidad que tuvieran que generar algún espacio, que estas iban a ser las prioridades a ser tenidas en cuenta, siempre con la debida intervención de la víctima. Este fue el criterio que ha seguido la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, si puedo poner a todos en la pantalla completa. Hay que eliminar el Power. Creo que tenés que eliminar el compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos todos. Estamos todos ahí. Estoy yo solo, me veo yo. No. Acá nos vemos todos. Arriba a la derecha generalmente hay una pestaña para configurar la pantalla. Para configurar la pantalla. Si no, ve únicamente el que habla. Yo me estoy viendo a mí, que no hace falta, me veo todos los días, a la mañana, pero... Y a ver si hablo yo, ahí me ves a mí cuando estoy hablando, o siempre vos.
Estoy viendo a 5 personas. Estoy viendo al señor Javier Litvak, estoy viendo al Alejandro Taza, Miguel Fucarile. Estoy tratando de poner a todos, así cuando me van preguntando, los voy viendo. ¿Cómo hacemos para poner? Hay 65 participantes. Vista ¿Cómo del hacemos para poner a hablante. todos? En vista del hablante, arriba, yo lo tengo a la derecha. Arriba a la derecha tengo una Vista de pestaña que dice galería. Vista Ahí del está. hablante. Ahí está. Ahí estamos, ahí tenemos a todos. Bueno, Bien. ese era el objetivo, un poquito el acusatorio, un poquito ver esta acordada que dijimos la 13, y nada, volver a contactarme con todos ustedes, a disposición, las preguntas, si les parece, nada. Bien, abrimos que pueda entonces existir. las preguntas. Quien tiene preguntas directamente puede intervenir o me lo hace saber por el chat. Bien, Alexis, antes que nada, y veo que hay algunas preguntas en el chat. Sí. Quería agradecerle al doctor Mariano Boriski su generosidad siempre con la Facultad de Derecho, siempre con Mar del Plata. Es un honor tenerlo acá, por lo menos a través de estos medios tecnológicos, esta brillante exposición que en poco tiempo nos dio a entender cómo va a funcionar, cómo está funcionando y cómo va a funcionar el nuevo Código Procesal. Así que en nombre de la Facultad de Derecho, de todos los presentes, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Alejandro Taza, siempre un placer, aparte con amigos que nos invitan a participar, siempre es un placer Mar del Plata. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y yo lo mismo Perdón. Sí, adelante, Alejandro. Alguna cuestión vinculada no solo con la estructura, que ya lo has aclarado muy bien, que dependerá del presupuesto, ¿no? Acá, por lo menos en el caso especial y federal, porque hay muchos colegas también de la justicia de la provincia y otros profesionales que litigan en el ámbito provincial, también adaptar los tribunales. Nosotros somos un tribunal multicompetencia, que nos va a costar en estos momentos cumplir con todas estas nuevas disposiciones procesales. Por un lado vamos a ser jueces de revisión, por el otro vamos a seguir siendo Cámara de Apelaciones en lo civil, en lo previsional, y la fijación de audiencias para nosotros va a representar también un espacio quizás mayor para atender esas cuestiones al margen de las que tenemos en el resto de lo que es nuestra competencia, ¿no? Pero bueno, eso será una cuestión estructural. La pregunta concreta es, a tu juicio, ¿qué pasa con el criterio de oportunidad del fiscal? ¿No? ¿Qué límite, si es que tiene un límite, si eso puede estar sometido a un control judicial posterior, o si es una facultad automática y exclusiva del Ministerio Fiscal en el nuevo código? Si nos podés adelantar algo de eso. Sí, va a haber un fiscal superior, como funciona hoy con el fiscal de Cámara, que va a tomar intervención y va a tener la última palabra cuando se traten de crímenes complejos, de asuntos de interés público. Es decir, que en determinados casos, cuando desista de la acción penal, va a estar el supervisor verificando esa hipótesis en términos de fundamentación. Pero cuando se trata de principios de insignificancia, en principio va a haber que tener en cuenta qué sucede si hay querella o no hay querella, va a ser bastante fuerte esa opinión por parte del Ministerio Público Fiscal. Siempre hay un punto donde la misma ley se guarda y dice que los controles son recíprocos. Así funciona la justicia y así va a seguir funcionando, que el juez controla al fiscal y el fiscal al juez en la fundamentación de sus decisiones. Pero si en principio tiene un mínimo de fundamentación, tiene que ser manifiestamente arbitrario, y esto yo estoy contando un poquito de la práctica, tiene que ser manifiestamente arbitrario. Me pasó a mí, hasta con una persona muy importante que está incluso vinculado con Mar del Plata, que me tocó fallar en un caso del Código Nuevo, que aplicaba normas del Código Nuevo, es un hecho puntual, que va también dirigido a lo que vos estás preguntando, Alejandro, en el cual uno podía no compartir el criterio, pero fundamentación tenía. Y ahí, la verdad que la gran diferencia entre el código viejo, te agrego a todas las tareas que dijiste, vas a tener una tarea de transición, como pasa siempre, como cuando pasó del Código de Procedimiento en Materia Penal al Código Procesal de la Nación.
no van a ser todas causas de código nuevo, va a haber causas de código nuevo, código viejo, y eso genera lo que se llama la famosa transición, que uno va a estar trabajando en paralelo con dos códigos. ¿Qué es lo que nos pasa ahora en la casación? Que trabajamos con, si bien es todo penal, pero es todo el país, y trabajamos con causa de código nuevo y código viejo. Pasando limpio un poco a tu pregunta, si tiene una fundamentación, aunque puede no compartirse, es mucho más limitada la función jurisdiccional en poder eventualmente revisar esa decisión. Clarísimo, muchas gracias, Mariano. Muy bien. Yo quería hacerle dos preguntas, una de ley data y otra de ley ferenda. La primera tiene que ver con el artículo 431 bis que establece el juicio abreviado. En el Código Procesal Penal de la Nación tenemos un máximo de hasta 6 años como tope, y en la provincia de Buenos Aires de 15 años. Viendo que se va a profundizar el sistema acusatorio, el pacto entre el fiscal y el imputado con el asesoramiento de la defensa de una pena superior, y que lo homologa el juez, ¿usted lo ve algo ilegal o lo ve como una posibilidad factible? Que el acuerdo sea por una pena que el tribunal fije una pena por encima de la pactada por las partes. No, que fije una pena superior, no, que acuerden una pena superior. Por ejemplo, deciden hacer un juicio, no quieren hacer un juicio oral por el delito de tráfico de drogas, y pactan una pena de 8 años de prisión, cuando el máximo es 6. Bueno, pero esa sería otra pregunta. Ya, esa sería una opinión personal mía de excederse de los límites. Yo más o menos tengo posición. Yo ni perforo los mínimos ni supero los techos. Yo soy muy respetuoso del marco de legalidad. Si el fiscal fija un punto, tanto, y el fiscal puede fijar hasta donde la ley lo autoriza, no más allá de lo que la ley lo autoriza. No puede pactar en 7 si la ley dice 6. Eso tiene que ver con una cuestión de... Como tampoco yo valido cuando fijan una pena por debajo del mínimo, también, porque se excede del marco de legalidad por debajo. Pero eso es una opinión mía, digamos, más allá de lo que dice el código, que tiene que ver con el marco de legalidad, que para eso está el marco de determinación de la pena. Si fuera inconstitucional y la Corte lo declarara, bueno, ahí veremos, pero mientras que a mí no me parezca que es inconstitucional y las partes me lo demuestren, hay que estar a lo que el marco de legalidad establezca. Al margen de que existe un acuerdo entre, inclusive podría haber un acuerdo también con el querellante, las partes acusadoras, el imputado. También el acuerdo también podría decir que acuerden en un caso de un delito de violencia de género, y el código dice que los casos de violencia de género no pueden ser susceptibles de... Es más, la probation del Código Penal está como acuerdo, es decir, que establezcan algo que el acuerdo no valga y que el tribunal lo invalide por haberse extralimitado por la pena, que se hubiera extralimitado por los límites. A ver, el acuerdo, el adversarial, es la base del sistema, en la medida que esté en el marco de legalidad. Por eso, un poco la pregunta que también me hacía Alejandro Taza. ¿Tiene fundamentación? ¿Está en el marco de legalidad? Ahí sí no me meto, pero si está fuera del marco de legalidad se está extralimitando en su función. Es claro, bien. ¿Y el juicio por jurado qué opina? ¿Instauraría el sistema de la provincia, algún otro sistema? ¿No lo instalarían a nivel federal? ¿Lo ve más complejo la implementación? Sí, obviamente, es muy complejo. Es muy complejo por múltiples circunstancias. El código trae una serie de anexos, uno de los cuales dice que para implementar el juicio por jurado se necesita una ley especial. Es decir, el código es el marco normativo que lo habilita, y eventualmente una ley especial tendrá que ser sancionada para expresamente, complementariamente al código. Ahora, para que esa ley necesitamos, para mí, otro tema preexistente al normativo, que es el sociológico. Porque para hacer un juicio por jurado hay que estar preparado como sociedad. Uno saca la ley, saca el jurado, le pone el jurado, pone sorteos, sale alguno de los que estamos en este chat, no de este chat que seamos jueces, alguno que no sea con una función específica judicial. A eso estaba tratando de apuntar como ciudadano, y no está preparado psicológicamente para poder asumirlo, que ese es el gran paso. La sociedad tiene que estar preparada para asumir el juicio por jurado. Preparada significa capacitada, formada y con conciencia de la responsabilidad que implica el juicio por jurado. Es decir, desde el punto de vista legal, constitucional, está muy bien, estoy de acuerdo, el código lo prevé específicamente, e invita a una ley específica reglamentaria.
Yo creo que eso va de la mano con una preparación sociológica, de capacitación, de formación, que si se da ese conjunto de circunstancias, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Bien, gracias, doctor. En el No. orden de, había preguntado, en primer lugar, creo que el doctor Maseriac, si le quiere formular directamente la pregunta, doctor, tiene audio. Ahí me habilité el audio, ¿se escucha? Ahí está, sí, sí. Perfecto. ¿Qué tal? Yo ¿Cómo tengo está? varias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo varias, trato de hacer todas juntas y que eventualmente el doctor me vaya dando su opinión después. Y más que nada tienen que ver con opiniones personales. La primera tiene que ver justamente con la puesta en funcionamiento, ¿sí? Es decir, todos coincidimos en que esto requiere de presupuesto. Entre otras cosas. Primero que aporte medios humanos, porque la realidad, por lo que se ve o nosotros hemos sufrido en la puesta en funcionamiento en provincia, es que este tipo de sistema acusatorio requiere más caciques que indios, o sea, hay que nombrar muchos fiscales para poder instruir causas, y requiere de una actividad más personalizada del fiscal y de menos cantidad de planta de personal. Entonces va a haber que se va a necesitar mucho nombramiento. Además necesitamos medios materiales, porque hay que, como decía el doctor Taza, habilitar ediliciamente los lugares para poder trabajar, y además, desde mi punto de vista, requiere de capacitación, porque la verdad es que si los operadores no van a ser capacitados en la instrucción de una investigación penal preparatoria informal, sobre todo en el caso de la justicia federal, que es la más formalista, me parece a mí, de la justicia, tampoco va a funcionar. Entonces, mi pregunta concreta, la primera, sería, ¿cómo ve usted la puesta en funcionamiento, por lo menos en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuándo vamos a poder ver nosotros plenamente en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal Federal? Esa sería la primera. Espere que lo llamo al presidente y le tiene que ver pregunto. con... Espere que para eso lo tengo que llamar al presidente. No, por ahí, aprovechando que usted está en Capital Federal, que es donde todo se resuelve. Y su cargo, por ahí está en conocimiento de Vale. ese tipo de cuestiones, que es lo que por ahí nos interesaría saber. La segunda tiene que ver con la conciliación como modo alternativo de solución de los conflictos, y quisiera saber su opinión sobre si en un sistema que tiende a ser cada vez más adversarial, es útil que la reglamentación de los casos en los que se puede conciliar sea tan reglada, ¿no es cierto? Es decir, que se tenga que establecer dentro del sistema del Código de Procedimiento cuáles son los casos donde se puede conciliar y cuáles no, y no dejar eso un poco más abierto a la posibilidad de que en definitiva las partes se puedan poner de acuerdo o no, con independencia del caso del que se trate. O sea, si un sistema tan reglado no va en contra de lo que el nuevo sistema pretende instaurar. La tercera tiene que ver con el juicio por jurados y su opinión sobre la cuestión de los jurados y la capacitación de los jurados. A ver, ¿quién decidiría cuando la sociedad está preparada para ser jurado, ¿no es cierto? Y la última tiene que ver con, ya fuera del nuevo procedimiento, con la realidad de la casación actual en el contexto del COVID. Es decir, aprovechando que usted está en casación, si se está trabajando hoy en casación con algún tipo de protocolo, de pautas de funcionamiento del Tribunal de Casación, sobre todo de audiencias, en este contexto de COVID, como para saber si tenemos, o sea, si hoy tenemos chances de que los recursos avancen, no avancen, si está todo parado, no está todo parado, si se está trabajando en algún presupuesto de protocolo, como para poder llevar adelante las audiencias en este contexto, ¿no es cierto? Esas serían las 4 preguntas. Bien, vamos por orden en función del orden de las preguntas. La primera tiene que ver con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal. Hay un condimento político crucial. Crucial. Si me preguntan a mí qué pienso, y yo veo un gobierno de 2 cabezas. No sé si ustedes ven lo mismo, me parece que lo vemos todos. Entonces,
y vemos que también en este momento había una intención en febrero, marzo, entre otras reformas, la del código acusatorio, pasó todo el tema, está pasando todo el tema de la pandemia. Ahí depende de una decisión política, porque hay una comisión bicameral que determina la implementación a nivel nacional del código, y una cosa lleva a la otra, porque código más presupuesto. Estamos hablando que a nivel de justicia federal salió una nota el otro día que no se sabe si se pagan los sueldos. Entonces, si presupuesto no hay, esto es imposible. Presupuesto tiene que ver con la cuestión edilicia, con los cargos que se generan. Hablabas de Ministerio Público, la nueva ley habla de 50 fiscales generales nuevos. Es decir, presupuesto, tecnología, logística y decisión política. Esos serían los puntos. Adelantamos y les voy explicando un poco de qué se trata el código, para que estemos en tema. Pero necesitamos todo eso. Decisión política, logística, presupuesto, recursos técnicos. ¿Cómo la veo? Me parece como la ven todos. Se anuncia que va a haber reforma judicial, se espera, estamos medio en la incertidumbre, a la expectativa. Yo he tenido reuniones con los ministros de Justicia, de Seguridad de la Nación. En febrero les acerqué el Código Penal, les acerqué mi inquietud del Código Procesal. Después quedó todo parado, nadie habla de otra cosa. Así que a tu pregunta le pongo signo de pregunta. De cuándo, cómo, va un poco, no te puedo dar una respuesta. Yo por lo menos no te la puedo dar. Vamos al segundo punto, al de la conciliación, ¿sí? Que tiene que ver con... No es fácil buscar un punto intermedio entre tener criterios de oportunidad, entre no ser tan estricto, tan arreglado, pero tener algo. Porque si vos pones conciliación y no pones límites, después conciliás cualquier cosa. Conciliás delitos de funcionario público, conciliás violencia de género. Entonces, marca institutos de criterio de oportunidad, pero también marca límites. Y estamos hablando de límites importantes, límites constitucionales, límites de convenciones, límites en los cuales no se puede conciliar, cuando hay un funcionario público, cuando hay violencia de género, etc. No es tan arreglado, me parece que está bien como está legislado, me parece que constituye un avance. Y como todo avance y progreso, no te puedes ir de un extremo al otro, de no tener criterios de oportunidad a tener criterios de oportunidad que te limiten mucho. Entonces son criterios de oportunidad que establecen límites. Me parece que como avance respecto de lo que había es un gran progreso. No podemos irnos a un extremo de un acuerdo libre que puedan acordar como si fuera un proceso civil, porque no deja de ser una cuestión penal, cuestiones de orden público, bienes jurídicos. Entonces me parece que como está en ese sentido está bien, no está tan reglado. Está estableciendo límites y establece cuestiones que no se pueden. El juicio por jurado, comparto plenamente con vos, que para partir de la base de si la sociedad está madura, necesitamos capacitación. La capacitación implica una logística, con pautas, con criterios, con protocolos, toda esa matriz hay que establecerla. Digo, si la sociedad va a hacer juicio por jurado, el ciudadano tiene que estar capacitado. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde se capacita? Hay que establecer todos los patrones, los parámetros, coincido absolutamente con vos. Muy buena tu pregunta de casación, si está haciendo algo. Efectivamente, este martes hubo acuerdo de superintendencia, yo presido una de las salas, y se trató, parece que sos vidente, 3 protocolos se trataron. Se trató un protocolo de audiencias virtuales, hay 2 sistemas públicos que ya están implementados con cómo va a ser la notificación, todo un protocolo que se acaba de aprobar el día martes, de audiencias, un protocolo de semipresencial cuando sea necesario. Se va a estar comunicando la semana que viene, se va a estar comunicando los protocolos adoptados en casación, que tiene que ver con dinamizar y acelerar los procesos. Yo hoy calculo, depende del tribunal, no es lo mismo casación que revisa sentencias que un tribunal oral que tiene más cercanía con la prueba, ¿no? Pero la semana que viene se van a comunicar estos protocolos. En casación te puedo decir que estamos en un 80% del trabajo, de lo que podemos hacer a lo que es habitualmente. En un tribunal oral mucho menos, porque tiene mucho más limitaciones. Pero bueno, se está trabajando en todos esos protocolos. Bien, muchas gracias. Bien. No, por favor, gracias por la pregunta. Seguía en orden Álvarez Mendiana, que no la estoy viendo por acá, si puede formular la pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta era la siguiente. En virtud de la disponibilidad de la acción penal... Estoy escuchando dos voces, ¿puede ser? ¿Puede ser que dos personas están hablando? Hay un audio que... perdón. A ver si ahí se escucha mejor. Ahí sí. ¿Quién habla? ¿Karina Álvarez? Karina Álvarez Mendiara, sí, soy de La Pampa. No te veo en imagen, te estoy escuchando. ¿Puede ser que esté sin el video? Sí, lo apagué porque usted tenía problemas de conexión, entonces decidimos todos apagarlo. Lo puede poner así, la veo mientras que haga la pregunta. Ahora sí, aprovechamos. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Karina? Mucho gusto. Mi pregunta era la siguiente. En virtud de la disponibilidad de la acción penal que está en cabeza del fiscal y el rol que tiene como titular de la acción, ¿qué sucede si el fiscal solicita el sobreseimiento? ¿El juez puede resolver el rechazo de este sobreseimiento y mandar a que acuse? ¿No rompe con esta separación de roles y función? Lo que hay es un fiscal que va a controlar cuando sean asuntos de interés público. Y lo que va a hacer el juez no es un control, un poco, tal vez no se entendió, apuntaba un poco a lo que había preguntado Alejandro, no va a ser un control de compartir o no compartir el criterio, como hoy en día un fiscal puede postular un sobreseimiento y después le dice, no estoy de acuerdo. Hoy puede, con el nuevo código no. Lo que va a hacer el juez va a ser un control de legalidad, de fundamentación. Por eso puse el ejemplo de la prisión domiciliaria del ex vicepresidente, que yo solamente controlaba la logicidad, pero si yo no estaba de acuerdo, yo no podía decir que no estoy de acuerdo. ¿Se entiende? Sea por un dictamen o por un sobreseimiento, es decir, tiene que ser un caso palmario de flagrante falta de fundamentación, no de no compartir que no está de acuerdo con el sobreseimiento. Ahí claro, tiene que estar debidamente motivado en su caso. Por eso, una de las obligaciones de los fiscales es la motivación, el deber de objetividad, un poco lo que estábamos hablando antes. Pero en el acusatorio es el límite. Si no hay acusación, no se puede, o no se puede seguir. Salvo, como les dije, tiene que ser algo muy palmario, que obviamente lo vamos a ir viendo en la práctica, qué significa muy palmario. Pero es un límite. El límite es, si no hay acusación, no puede avanzar. Bien, perdón, gracias. Salvo que estuviera la querella. Tu pregunta va dirigida en un caso en el cual solo está el fiscal. No, hay querella también, sí. Hay querella, bueno, hay que ver qué postula la querella. Seguro. Pero no hay como hay en el Código Nuevo que el juez le dice, no estoy de acuerdo. Eso no va a poder ser. Bien. Bien. Seguimos con Javier Litvak. ¿Tiene audio, doctor? Creo que se nos perdió. Lo tengo acá. Ahí está. ¿Tiene audio? Si no, seguimos con el doctor Marcelo Madina, que lo tenía acá en el orden, el doctor Madina. ¿Tiene audio? Creo que sí. ¿Me escuchás, Alexis? Sí, adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Medina, Marcelo Medina. Madina. Sí. En principio lo que advierto, y usted también lo debe conocer, es que todo el diseño del código es muy similar al que opera en la provincia de Buenos Aires desde el año 98, ¿sí? Y hasta en los nombres, ¿no? Esas novedades de la investigación penal preparatoria, etcétera, tienen que ver con... Pero más allá de las designaciones, a mí me parece, y a modo también de aporte, después de más de 30 años de haberlo trabajado, que me parece que la clave está en ese aspecto que usted mencionó de la no delegación de la instrucción en la policía. Eso es lo que ha fallado claramente el Código de la Provincia de Buenos Aires. La instrucción sigue estando en manos de la policía, con un fiscal que sigue, a pesar de un diseño procesal como el que ustedes van ahora a adoptar, la provincia de Buenos Aires sigue con el esquema del fiscal de escritorio,
con el fiscal que trabaja en su escritorio y que no ha ganado la dirección de la investigación realmente. Me parece que esas son un poco las claves, y también a eso apunta un poco la otra pregunta, porque me parece que, como no sé qué pasará en el ámbito nacional, pero en la provincia de Buenos Aires el 90% de los casos se resuelven por soluciones alternativas, con lo cual el juicio oral se ha transformado en una excepción, claramente, y me parece que a veces, o sea, hacer tanto hincapié en la estructura de la etapa del debate, hay que enfocar más, y a esto iba la pregunta, en la etapa de la investigación penal preparatoria, y si allí tenían previsto la realización de audiencias orales, es decir, de acercar más ese sistema por ahí contradictorio. Yo no quiero decir adversarial porque ese es un fraude de etiquetas, pero sí acercar más la contradicción a la etapa de la investigación penal preparatorio, con audiencias, en donde se pueda resolver con contradicción, previo escuchar a la defensa, audiencias de medida de coerción, audiencias de juicio abreviado, de suspensión de juicio a prueba, si está prevista la oralidad durante la investigación penal preparatoria. Porque, le vuelvo a repetir, porque me parece que el juicio se transforma en una excepción. Y en segundo lugar, sí, y con esto termino, porque me llamó la atención, esto sí me parece interesante y novedoso, eso, lo que usted decía de la fundamentación inmediata de la sentencia, es decir, de dar a conocer el resultado. Entiendo que no es solamente dar a conocer el veredicto de culpabilidad o inocencia, sino dar a conocer los fundamentos, los motivos, hay como una valoración de prueba. ¿Eso va a ser el sustento de un eventual recurso o después aparece una fundamentación escrita que habilita el recurso? No, le cuento. Muy buenas, las dos, son muy buenas sus preguntas, porque son bien al meollo de los problemas. A ver, si el futuro juicio va a ir en la etapa preparatoria o el juicio oral, esas preguntas están por verse, porque los juicios, llegó uno a casación de Salta, imagínense que se está aplicando en 2 provincias, así que un poco yo les muestro el marco teórico y estamos todos comiendo el pochoclo viendo a ver qué pasa, digamos, todavía no tenemos muchos juicios orales como para contar experiencias, si todo se queda en la instrucción no se dice más, en la etapa preparatoria o en la etapa de juicio, así que está por verse. Pero en la práctica se ven algunas de las cosas que usted pregunta. A ver, en la instancia, la oralidad, que me preguntó si la oralidad está en la etapa de instrucción, es un principio general que está para todo el proceso. De hecho, hay una audiencia única en la etapa de instrucción, en la etapa preparatoria, que tiene que ver con todas las impugnaciones, se concentran en una audiencia. Está la oralidad como principio general de todo el proceso, en todas sus etapas. Está la inmediatez, está la publicidad. Vale decir, hay oralidad. El concepto de juicio se piensa para los casos complejos, no para los casos que tal vez puedan ir a un acuerdo. Se piensa para los casos complejos. Esa es un poco la idea a la cual apunta el juicio oral. Obviamente, que no se den los acuerdos homologatorios y eventualmente esté en la etapa de juicio. Leer un veredicto con prueba. Usted sabe que antes de entrar en la práctica, yo incluso fui convocado, este código se aprobó en el año 2015, también estuve en otros países de Latinoamérica y estuve viendo experiencias, estuve en Paraguay, estuve en Perú, estuve en Uruguay. Termina el juicio y el juez no le lee el veredicto, le cuenta, le explica al imputado, mire, usted está condenado por esto, por esto, por esto, estas son las pruebas, y se las cuenta. De hecho, yo tengo una audiencia la semana que viene de una sentencia definitiva. Mi intención es terminar y contársela. Y obviamente previa deliberación con los colegas, en un cuarto intermedio, y contársela. Y queda grabado. Y con esa misma alocución, esa grabación, si quiere ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del fallo nuestro, por ejemplo, será el audio más su impugnación. Es así, es la deformalización y la oralización. No tenemos mucha experiencia, de hecho, un caso dicté la semana pasada, no le puedo contar mucho de particularidades y entiendo su preocupación. Si va a quedar en una audiencia oral, como después me va a indicar cuáles son los motivos por escrito, si a usted no le da sentencia por escrito. Entiendo cuál es el punto que a usted le genera la inquietud. Pero los principios inspiradores del código son la desformalización, que usted no tenga las formalidades que tiene hoy, la oralidad, la inmediatez, la continuidad,
la transparencia, la publicidad. Veremos cómo va evolucionando. Yo pregunté, hice una pregunta la vez pasada justamente por lo que usted me dice, y le digo, hablo con la directora, no, usted hable y queda grabado. Y después no firmo nada, no firma nada. Y así fue. La sentencia, el veredicto, quedó grabado en una audiencia, y no había ningún papel que documente. Y será con esos argumentos que después se presente ante la instancia, pero tendiendo hacia una desformalización y hacia la oralidad. Esos son los principios que gobiernan, que inspiran el código. Después lo iremos viendo en la práctica cómo va funcionando. Gracias. Bien. No, por favor, gracias. Bueno, últimas dos preguntas. Sí, Lidvar y Castelli quedan Dale. pendientes. ¿Cómo no? Última pregunta. ¿Lidvar tiene audio? Sí, ahí estoy poniendo el audio. ¿Me escuchan? Sí, sí. Javier, sí te escucho. Buenas noches, doctor. Buenas noches. La pregunta es querellante en este código nuevo que se implementa, no sabemos cuándo. Uno de los criterios es la disposición de la acción por parte del fiscal. ¿En qué situación quedará el querellante? ¿Qué es lo que va a poder hacer? ¿Cómo se va a hacer de la prueba el querellante, en el caso de que el fiscal disponga de la acción? Justamente, si hay querellante, si el fiscal dispone de la acción, el juez va a tener que notificar a la querella. Es decir, por eso en la pregunta que me había hecho, no me acuerdo, Karina creo que era, por eso hice la pregunta si había o no había querella, porque ahí, si el fiscal dispone, es una cosa. Ahora, si el fiscal dispone y hay querellante, el juez no puede resolver sin escuchar a la víctima. Y la víctima puede presentar oposición fundada a esa petición. Y ahí la situación eventualmente habilita a una conversión a instancia del fiscal. Es decir, que el código le da la posibilidad a la víctima de seguir con el proceso si el fiscal no quiere. ¿Se escuchó? Sí, sí. Nada más, Alexis. Bien, la última. Castelli, Juan José Castelli entiendo que es. Sí. Si puede habilitar el audio y preguntarle. Hola, buenas tardes a todos. Sí, tenía la consulta respecto a un caso de multiplicidad de imputados en el que uno de los cuales sea menor de edad. La audiencia de imputación de cargos estaría a cargo de qué tipo de juez. ¿Se respeta la especialidad del juez de menores o interviene un juez común del colegio de jueces? Me parece inestable, tiemblo, me parece inestable la conexión y no le puedo escuchar la pregunta. No sé si Alexis me podés... Yo la tengo acá anotada. Castelli lo que le pregunta es si en caso de multiplicidad de imputados, en donde participa un menor de edad, sería un coimputado en el delito, ¿qué juez debe actuar en la audiencia del pool de jueces? Si es un delito federal, en la justicia federal siempre absorbe en el marco de una secretaría tutelar. Hay que ver cómo se reorganiza en función de toda la distribución. Pero si es frente a un delito federal, y el Código Procesal Penal Federal se aplica a los delitos federales, la justicia federal absorbe con la secretaría tutelar y con las características del procedimiento juvenil que específicamente está previsto en el Código, que es una serie de derechos que no tienen los mayores. Bien. Bien. Alexis, si me permitís, creo que tenemos que liberarlo un poco. Sí, ya. Nos hemos aprovechado demasiado de su generosidad, nos vamos a aprovechar nuevamente de su capacidad intelectual y de su generosidad con Mar del Plata siempre, y podemos comprometernos para más adelante, porque esto ha motivado un gran debate, quedaron muchas preguntas pendientes, así que en otra oportunidad estaremos molestándolo al doctor nuevamente para tratar estos temas, ¿no? Tan claro y tan preciso en estos aspectos. Así que, si les parece, acá vamos cerrando ya con la transmisión y le agradecemos nuevamente al doctor Boriski por su gentileza, como siempre, de venir a explicarnos estos temas que tanto nos interesan, ¿no?
Gracias, Alejandro, tus palabras. Gracias, Alexis. Gracias a la facultad, a Mar del Plata, a todos ustedes. Ha sido muy lindo este intercambio. Nada, que tengan un buen fin de semana y la seguiremos en otra ocasión. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Gracias, Mariano. Un abrazo para todos. Gracias y saludos. Acá cortamos.